Bienvenido una vez más a Modern Medicine for You. Hoy vamos a abordar un tema muy discutido dentro de la bioética: cómo comunicar malas noticias. En el proceso de comunicar las malas noticias hay 6 etapas, descritas por un médico británico y presidente de una asociación humanista en Canadá, Robert Buckman. La primera etapa nos habla acerca de preparar el contexto físico más adecuado. Debe ser un lugar tranquilo. Se recomienda un ambiente doméstico. De hecho, los hospitales cuentan con estas apariencias en ciertos lugares decretados por ley. Debe ser el momento adecuado. Como profesional debemos elegir un espacio sin prisas relacionadas con el trabajo y sobre todo evaluar el estado emocional nuestro y del paciente, porque siendo sinceros, si tenemos un mal día, vamos a transmitirlo. Podemos hacerle preguntas sencillas al paciente. Por ejemplo, ¿cómo se siente hoy? ¿Se siente hoy lo suficientemente bien como para hablar un rato? La segunda etapa nos habla sobre averiguar cuánto sabe el paciente al respecto. Esta etapa nos podría ahorrar gran parte del camino, porque a menudo el paciente tiene una idea de su situación, o al menos tiene sospechas. Esta etapa se basa en hacer preguntas indirectas, abiertas y en una escucha activa, tanto en la comunicación verbal, es decir, las palabras, y en su comunicación no verbal, es decir, su lenguaje corporal. Estas preguntas abiertas pueden ser: ¿qué piensa usted acerca de su problema? ¿O acerca de su dolor, de su tos, de sus temblores, etcétera? ¿Qué escuchó sobre su enfermedad? Esta última pregunta es importante porque los pacientes consultan a menudo con varios profesionales a la vez, y es muy probable que consulten con usted no por conocer la verdad, sino para escuchar lo que el paciente quiere escuchar y así certificar lo que él pretendía creer. Si creemos que el paciente conoce muy poco o no sospecha nada, podemos aclimatarlo a su nueva situación usando estas preguntas. Por ejemplo, ¿usted por qué cree que le han hecho todas estas pruebas? ¿Qué es exactamente lo que lo tiene preocupado? Tercera etapa: encontrar lo que el paciente quiere saber. Debemos recordar que el paciente enfermo es capaz de asimilar cierta cantidad de información en cada entrevista, y que por ley éste puede elegir cuánto saber. Por lo tanto, se aconseja que preguntemos directamente qué nivel de información puede asimilar. Las preguntas podrían ser las siguientes: ¿pertenece usted al tipo de persona que le gustaría saber exactamente todo? ¿Le gustaría que yo le explicara todos los detalles del diagnóstico? ¿O solo prefiere conocer cuál es el tratamiento a seguir? Si el problema fuera grave, ¿cuánto le gustaría saber de él? ¿Le gustaría que alguien más le cuente los detalles sobre su problema? ¿Tal vez un familiar? ¿O un amigo? Si sospechamos que el paciente no es capaz de razonar estas preguntas, podemos soltar información lentamente, esperando a que el mismo paciente nos pida más. Vais soltando el hilo de la verdad. Cuarta etapa: compartir información. Si en la etapa anterior el paciente expresó su deseo de compartir toda la información, procederemos a hacerlo. De lo contrario, pasaremos a discutir directamente el plan terapéutico. Vamos a partir del nivel de información que la persona enferma ya tiene. Ahora sí, vamos a empezar a abordar los elementos del diagnóstico, tratamiento y pronóstico en una forma ordenada, teniendo en cuenta que este orden puede alterarse. Por ejemplo, recordemos que el paciente tiene derecho a tomar sus propias decisiones en cuanto al tratamiento, y esto no tiene que generarnos frustración al no coincidir
con nuestra visión de la situación. Podemos usar la técnica anterior, soltar la información lentamente hasta que el propio paciente haga preguntas y quiera saber más. Quinta etapa: responder a los sentimientos del paciente. Voy a resumir esta etapa en 4 puntos. 1. Reconocer las reacciones del paciente. 2. Respetar los silencios necesarios. 3. Mostrar empatía no verbal. Y 4. Respetar la distancia emocional con el paciente. Es decir, no mostrarnos muy fríos, pero tampoco apegarnos demasiado y comprometer nuestra propia salud mental. Desde ya, remarco que la inteligencia emocional es una materia que muchas veces no existe en los planes de estudio y es tu obligación estudiarla de forma independiente. En la sexta y última etapa, vamos a abordar la planificación y seguimiento del proceso. El paciente debe saber que estamos a su disposición y debemos aclararlo aunque nos parezca obvio. Debemos movilizar todas las fuentes de apoyo familiar o social que sean necesarias, ya que muchas veces los enfermos generan verdaderos núcleos de soledad. El paciente debe irse con herramientas para autocontrolar la preocupación y ansiedad. Por ejemplo, técnicas de respiración, permiso de sentirse triste, tratamientos paliativos, incluso apoyo espiritual. Tengan en cuenta que la dinámica de estas 6 etapas fluctúan con cada paciente y con cada profesional. Si bien abordamos el proceso con un lenguaje muy técnico, con un poco de calidez humana, esta charla va a fluir de una forma más espontánea. Bien, si este video te gustó y te pareció interesante, no olvides compartirlo con tus mejores amigos y seguirme en mi cuenta de Instagram. Espero que te haya gustado. Muchas gracias por ver. Hasta la próxima.